Dice, identifica los coeficientes A, B y C de las funciones cuadráticas. Lo primero, antes de comenzar con la clase de hoy, quiero que recordemos el concepto de función cuadrática. ¿Cómo nosotros identificamos una función cuadrática? ¿Cómo la identificamos, chiquillos? Porque tiene que haber un número elevado a 2. Porque tiene cierto que haber un número elevado a 2 con el x elevado a 2. Recuerden que tenemos en cualquier función cuadrática, tenemos el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c. ¿Ya? Ahora, dentro de estos coeficientes, el único que no puede ser 0 es el coeficiente a, que es el que acompaña al x cuadrado. Porque si este es 0, significa que ya no existe más una función cuadrática y tendría una función lineal o afín que sería de primer grado. ¿Ya? Recuerden entonces, una función cuadrática puede ser 0 el coeficiente b, puede ser 0 el coeficiente c, pero el que nunca puede ser 0 es el coeficiente a, que es el que acompaña al x cuadrado. ¿Ya? El primer concepto básico que ustedes tienen que manejar es ese. Cuando hablamos entonces de función cuadrática, tenemos que tener siempre un x elevado a 2. Ahora, los coeficientes, deben recordar que la función cuadrática, por definición, se escribe como... Dígame. Se me fue el internet y acabo de entrar. Ah, ya, no se preocupe. Ya mira. La definición de función cuadrática dice de esta manera: ax cuadrado más bx más c. El a es siempre el que acompaña el x cuadrado, el b el que acompaña el x, y el c es el número que va sin x, ¿ya? El que va solito. Entonces, en la primera tenemos f de x igual a 3x cuadrado más 5x menos 10. ¿Cuál sería mi coeficiente a? El 3. El 3. ¿El coeficiente b? El 5. El 5. ¿Y el c? 10. El 10. Menos 10, menos 10. Menos 10. Siempre tiene que ir con el signo, ¿ya? Veamos la b. En la b tenemos 2x cuadrado menos 5x. ¿Cuál es el coeficiente a? El 2. El 2. ¿El b? 5. Menos 5. Menos 5. ¿Y el c? 0. 0. Porque no tenemos c, ¿cierto? En el c tenemos x cuadrado menos 2. ¿Cuál sería el coeficiente a? 1. 1. 1. ¿El coeficiente b? 0. No. Ah, no, 0, sí, 0. porque no hay x. ¿Y el c? Menos 2. Menos 2. Menos 2. En el f tenemos 1 menos 2t cuadrado. ¿Cuál sería el coeficiente a? Menos 2. Según yo, menos 2. Menos 2, porque aquí tenemos t, porque recuerden que en una función, así como va una x, puede ir cualquier otra letra, y en este caso tenemos t cuadrado, por lo tanto sería menos 2. El b, ¿cuál sería? 0. 0. 0. ¿Y el c? 1. 1. 1. Tenemos acá el d. En el d, ¿cuál sería el a? Menos 2. Menos 2. Menos 2. b. 3. ¿Y el c? 8. 8. En el e, coeficiente Menos a, 8. Menos 8. menos 8. El b, 32. 32. muy bien. ¿Y el c? 0. 0. 0. ¿Dudas hasta acá en identificar los coeficientes? ¿Ninguna? No. Ya, continuamos entonces. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener claro, que toda función cuadrática se escribe como ax cuadrado más bx más c, donde tenemos los coeficientes a, b y c, y que b y c solamente pueden ser 0, pero a nunca debe ser 0 porque si no la función cuadrática desaparece. Lo otro, ¿cómo nosotros podíamos comprobar si un punto pertenecía a una función? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Cómo? ¿Cómo podemos comprobar si un punto pertenece a una función? Por ejemplo, en la función, la de la letra A, ¿cómo yo puedo comprobar si el punto 2 pertenece a esta función?
¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Vimos cómo graficar una función cuadrática y después vimos cómo comprobar si un punto pertenece a una función. ¿Lo recuerdan cómo se veía? No, yo no. Ya ve. Para que ustedes sepan cómo yo puedo comprobar si un punto pertenece a una función, recuerden que lo que yo tengo que hacer es reemplazar. Por ejemplo, si a mí me preguntan si el punto 2 pertenece a esta función, lo que yo tengo que hacer es reemplazar el punto 2,4, perdón, porque necesitamos un x y un y. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta función. Recuerden que el primer número de un par ordenado es la x y el segundo es la y, ¿ya? Entonces, el f de x, lo que yo hago es que lo reemplazo por la y, que sería 4, es igual. Y vamos reemplazando aquí cada x por el número 2. 3 por 2 al cuadrado, más 5 por 2, menos 10. Y vamos resolviendo. 4 es igual. 2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4. ¿Cuánto da? 4. Entonces sería 3 por 4, más 5 por 2 nos daría 10, menos 10. Tenemos 4 es igual. 3 por 4, ¿cuánto nos da? 12. 12, más 10, menos 10. 10 menos 10 da 0, y 4 no es igual a 12. Como son distintos, significa que el punto 2,4 no estaría dentro de la gráfica que identifica esta función que es 3x cuadrado más 5x menos 10. Recuerden entonces que para verificar si un punto pertenece a una función, lo que deben hacer es reemplazar la x y la y. Si se cumple la igualdad, significa que el punto pertenece a la función. ¿Ya? Profe, Dígame. el punto X y lo colocamos nosotros, ¿cierto? No, el punto X sí, yo siempre se los voy a dar. Yo les voy a preguntar, verifica si tal punto pertenece a la función. Y lo que tú tienes que hacer es reemplazar. Siempre tienen que recordar que f de x, este de acá, ustedes lo pueden reemplazar por la y. Y la x lo van reemplazando por el punto que aparece acá. ¿Ya? Ya, profe. El X se reemplaza por el Y, por eso coloco el 4. Claro, el f de x, todo este f de x es igual a la y. Y acá en la ya. parte derecha yo reemplazo la x por el número que aparece aquí, que es 2. ¿Ya? De todas Ya. maneras, ustedes pueden revisar la clase anterior, que está grabada, y pueden revisar la guía de la clase anterior, que ahí aparece como ustedes verifican si un punto pertenece a una función cuadrática. Lo otro, recordando la clase pasada, ¿cómo nosotros veíamos la concavidad de una parábola? ¿Cómo nosotros sabíamos si una parábola era cóncava hacia arriba o hacia abajo? Porque era negativo o positivo. Porque era negativo o positivo. ¿Y qué tenía que ser negativo o positivo? La A. Recuerden siempre que el coeficiente A me indica si mi parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Es decir, en la letra A tenemos 3x cuadrado más 5x menos 10. ¿Esta parábola se abriría hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. En la D tenemos menos 2x cuadrado más 3x más 8. ¿Hacia dónde se va a abrir la parábola? Hacia abajo. Hacia abajo. Siempre se tienen que fijar en el que acompaña el x cuadrado. En la siguiente, ¿hacia dónde se abre? Hacia arriba. Hacia arriba, porque es positivo. En la E, ¿hacia dónde se abre la parábola? Hacia abajo. Hacia abajo. En la C, Hacia arriba. hacia arriba. Y en la F, Hacia abajo. hacia abajo. ¿Ya? Esos son los conceptos básicos que ustedes tienen que tener claro de la función cuadrática. Siempre para ver la concavidad nos fijamos en el coeficiente A. Ya, continuamos con la guía. Profesora, Dígame. una duda. Por ejemplo, en el F, ¿cómo sería para reemplazar el punto, algo así? Eso. Para en el reemplazar el punto, tienes que hacer cuenta que aquí sale I, ¿cierto? Que I es igual a que te diga f de t. Que es lo mismo que aparece aquí arriba. F de x, ¿cierto? Acá aparece I, que es lo mismo.
Y acá, la t ustedes tendrían que reemplazarla. Entonces, por ejemplo, supongamos que te dan un punto 1,2, ¿ya? Este sería x, que en el fondo x está reemplazando a la t, y 2 sería la y. Por lo tanto, yo digo, 2 es igual a 1 menos 2 por, y t viene a ser 1. Entonces lo reemplazas por 1 al cuadrado. Y ahí dices 2 es igual a 1 menos 2 por 1 al cuadrado sería 1. 2 es igual a 1. 2 por 1, 2. Y aquí te daría menos 1. Como no nos da lo mismo, significa que ese punto no pertenece a esta función. ¿Entiendes ahora, Luis? Ah, ya vale, entendí. Ya. Profe, Dígame. no entendí bien delante. Las coordenadas usted siempre nos las va a dar y nosotros tenemos que reemplazar en la función. Sí. Yo a ustedes les voy a preguntar qué punto pertenece a la función o cuál no. Ah, ya, gracias. Lo que ustedes tienen que saber es cómo reemplazar. Ya, en la segunda parte dice, completa las tablas evaluando cada función cuadrática. ¿Recuerdan cómo teníamos que evaluar las funciones cuadráticas? Chiquillos, ¿Había que reemplazar? solamente reemplazar, que es lo mismo en el fondo que hicimos recién para verificar si un punto pertenece a una función. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que reemplazar, pero acá la diferencia es que solamente tenemos una coordenada. Lo que tienen que reemplazar es en la x. Entonces, por ejemplo, para f menos 4, ustedes dicen, f de menos 4 es igual, porque aquí yo estoy indicando que la x se reemplazó por menos 4. A menos 4 al cuadrado más 1. Y resolvemos. ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo más 1 nos daría 17. 17. Entonces, cuando x vale menos 4, la función nos da 17. Lo mismo hacemos con la segunda. La tercera en este caso, menos 3. Decimos, f de menos 3 es igual menos 3 al cuadrado más 1. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, 9. 9 positivo más 1 nos da 10. 10. Profe, F de menos 2, dígame. la y que está fuera de la función, que no entiendo para qué Lo que es. pasa es que la y te dice que es igual a f de x. Eso te está diciendo. Ah, entonces sería, por ejemplo, y es igual a 17 o 10 o 26. Exacto. Recuerden Ah. que esta tabla está de otra manera distribuida, pero recuerden que esta es la misma tabla que hacíamos la clase pasada para poder graficar la función. Es decir, una vez que ustedes reemplazan todos estos valores, si yo quiero graficar, yo digo ya, el primer par ordenado es menos 5,26. Esta es la y esta es la x. Lo mismo con la segunda, menos 4,17. Si nosotros quisiéramos ubicar los puntos en un gráfico. ¿Ya? Tenemos f de menos 2. En f de menos 2 reemplazamos también. Tenemos menos 2 al cuadrado más 1. ¿Cuánto sería menos 2 al cuadrado? 4. 4 más 1. 5. 5. Entonces, cuando vale menos 2, este vale 5. Tenemos la siguiente, f de menos 1. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1, 1. ¿Y 1 más 1? 2, 2. Entonces, cuando vale menos 1, vale 2. Si vale 0, 0 al cuadrado más 1, ¿cuánto nos va a dar? 0, O sea, el resultado, 1. 0 o 1. 0, El resultado, 1. ¿Y el resultado? 1. 1, según yo. 1 o 0, con seguridad. no, el Uno. resultado final 1. 1. Porque Resultado de tenemos, 1. ¿cierto? Si reemplazamos, tenemos 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0 y más 1 nos daría 1. Si vale 1, 1 al cuadrado más 1, ¿cuánto nos da?
2. 2. En el siguiente, si vale 3, 3 al cuadrado más 1. 10. 10. 10. 4 al cuadrado más 1. 17. 17. 17. ¿Y 5 al cuadrado más 1? 26. 26. 26. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en todas estas tablas. Solamente evaluar cada función cuadrática, es decir, reemplazar el valor de la x por el número que van pidiendo en cada uno de estos ejercicios. Profesora, ¿Dudas? Dígame. ¿en el último quedaría menos 26 o mi idea? ¿O nada que ver? Dice 5 al cuadrado más 1. 5 al cuadrado sería 25 y 25 más 1 es 26. Aquí hay un más. Ah, ¿Ya? ya. ¿Alguna duda más en esta tabla? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Cómo sacamos algún valor? No. ¿Ninguna? No. Ya. Esto mismo tienen que hacer en todos estos ejercicios. Tienen varias tablas para resolver. Y tienen fracciones también. Me interesaría detenerme en la fracción. Por ejemplo, en la letra E. En la letra E tenemos una función que dice que es g de x igual a x cuadrado tercios menos 0,5x menos 1. Tenemos que reemplazar por menos 1, después por menos 3/4 y así sucesivamente. Quiero poder reforzar esto para ver si ustedes recuerdan cómo trabajar con las fracciones y los decimales. Veamos la primera. En la primera nos dice que reemplazamos por menos 1. Entonces tenemos g de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado partido por 3 menos 0,5 por menos 1 menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. 1 positivo partido por 3 menos por menos, ¿cuánto nos va a dar? Más. Más 0,5 por 1. 0,5. 0,5 menos 1. ¿Qué hacemos aquí para poder resolver? Tenemos una fracción y tenemos un número decimal y un número entero. ¿Podemos pasar el 0,5 a fracción o el 1 Muy más 3 bien. a decimal? También, cualquiera de las dos, nos conviene pasar esta fracción porque al pasar a decimal hay que tener cuidado. También se puede trabajar con decimal, pero lo que ustedes tienen que tener cuidado es que el 1/3, al transformarlo, puede quedar como un número infinito. Y ahí nos complicaría para poder sumar o restar. Entonces, mejor que cuando nos aparezcan estos ejercicios, transformemos todo a fracción. Tenemos entonces 1/3, 0,5. ¿Cómo lo transformamos a fracción? ¿Lo recuerdan? Creo que quedarían 5 partido en 10. 5 partido en 10. Recuerden que cada como vez que medio. tenemos Es un medio. 5 medios, que eso, o sea, 5 decimos que sería un medio. Recuerden que todos los números decimales siempre podemos transformarlo a fracción, a no ser que sea un número infinito puro. Ahora, los decimales finitos, como este, siempre se parten por potencias de 10. Entonces, ustedes toman el número entero, sin decimal, que sería el 5, y esto se parte por tantos ceros como decimales haya. En este caso hay un solo número decimal, por lo tanto lo partimos por 10. ¿Ya? Y esto, como decía la compañera, lo podemos simplificar y esto nos quedaría en un medio. Y tenemos menos 1. Por lo tanto, tenemos 1/3. Tenemos 1/3. Tenemos un medio y tenemos menos 1. ¿Cómo lo hacemos ahora para poder resolver fracciones con distintos denominadores? Hay que Igualarlo. Hay que igualar los denominadores, ¿cierto? ¿Y cómo los igualamos? amplificar. Amplificando, y este número 1 lo podemos partir por 1.
Entonces, amplificamos cruzado, ¿cierto? Porque el mínimo común, ¿cuál va a ser entre 3 y 2? ¿El 6? 6. El 6. Por lo tanto, este lo vamos a amplificar por 2. Este lo vamos a amplificar por 3. ¿Y este por cuánto lo vamos a amplificar? ¿Por 6? Por 6. Nos quedaría entonces 2 por 1 sería 2, 3 por 2, 6, más 3 por 1, 3, 2 por 3, 6, y tenemos 1 por 6, 6, y 1 por 6, 6. Nos quedaría 2 más 3 sería 5, y 5 menos 6, ¿cuánto nos va a dar? Menos. Menos 1, menos un sexto. Entonces, cuando x vale menos 1, la y vale menos un sexto. ¿Dudas en este ejercicio? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Ninguna? Ya, No. veamos ahora el reemplazar una fracción. Vamos a reemplazar por menos 3/4. Cualquier duda, chiquillos, pregunten, porque yo sé que más de alguno seguramente no recuerda cómo trabajar con las fracciones o con los decimales. Ya, Profe. ¿qué? Dígame. La verdad es que yo me perdí al principio de ese ejercicio. Intenté, sí, Vamos atrás. Ya. ¿En qué parte se perdió? en todo. En todo. Vamos a explicar todo de nuevo entonces. Mira, teníamos g de menos 1. Lo que hicimos en un principio fue reemplazar el menos 1 en esta función. ¿Ya? La x entonces se reemplazó por menos 1. Después nos quedó menos 0,5 por menos 1, que valía la x, menos 1. Esto fue solamente reemplazar la x por el valor. Luego empezamos a resolver. Menos 1 al cuadrado, debes recordar que siempre todo número negativo está con paréntesis al cuadrado, me va a dar un número positivo. 1 al cuadrado nos daba 1, partido por 3. Más 0,5 por menos 1, acá dijimos menos por menos nos da más, y 0,5 por 1 nos dio 0,5. Luego, bajamos el menos 1. Ahora, lo que hicimos fue transformar este decimal a una fracción. ¿Y cómo se transforma un decimal finito a una fracción? Tú tomas el número sin la coma, 5, y lo partes por tantos ceros como decimales hay. En este caso hay un solo decimal, por lo tanto lo partes por 10. ¿Ya? Entonces por eso quedaba 5 décimos, menos 1. Luego mantuvimos el 1/3 más, y esta fracción se simplificó. ¿Por cuánto se simplificó? Por 5. Y por eso nos quedó un medio. Y lo que hicimos después fue sacar mínimo común múltiplo, que para sacar mínimo común, lo que tienes que hacer es amplificar cruzado. Por eso esta fracción se amplificó por 2, y esta se amplificó por 3. ¿Ya? Y como el mínimo común era 6, y este era 1, entonces esto se amplificó por 6. Multiplicamos cada fracción, este por 2, esta por 3 y esta por 6, y luego mantuvimos el denominador que era el 6 y sumamos arriba. 2 más 3 son 5, y 5 menos 6 daba menos 1. No sé si le queda más claro ahora, o sigue Sí, sin ahora sí. entender. No, ahora sí, me había como confundido al principio porque como que en un momento vi demasiados números, pero ahora sí entendí. Ya. Continuamos entonces. Ya, estábamos con el menos 3/4, por lo tanto, vamos a reemplazar g de menos 3/4 es igual. Tenemos
menos 3/4 al cuadrado, partido por 3, menos 0,5 por menos 3/4, menos 1. ¿Qué resolvemos primero? La potencia. La potencia, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 al cuadrado sería 9, y 4 al cuadrado sería 16. Como hay paréntesis y hasta el cuadrado, nos va a quedar positivo. Y esto se parte por 3. Ahora, recuerden que todo número entero siempre se puede partir por 1. ¿Y qué pasaba cuando teníamos una fracción partido por otra fracción? ¿Qué podíamos hacer? ¿Multiplicar cruzado? Multiplicar cruzado, por lo tanto yo multiplicaba por, y esto yo lo puedo pasar multiplicando invertido. Entonces esto pasa por 1/3. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya entendido esta parte de aquí? Para que no se pierda. No entendí. ¿No entendió? Ya. Lo que pasa es que cuando tenemos una fracción partido por otra fracción, lo que tú tienes que hacer es mantener la primera fracción y la segunda pasa multiplicando, pero se da vuelta. ¿Ya? Entonces, en el numerador, 3 al cuadrado nos daba 9, que está ahí. 4 al cuadrado da 16 por, y lo que hice fue pasar inmediatamente este denominador invertido por 1/3. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos. Luego, menos 0,5. Transformémoslo al tiro a fracción. ¿A cuánto equivalía en fracción 0,5? A 1/2. A 1/2. Entonces, 1/2 por menos 3/4. Menos 1. Ahora, cuando tenemos operatorias combinadas, ¿qué es lo primero que hay que resolver? La multiplicación. La multiplicación, para que ustedes se ordenen, a lo mejor si quieren pueden agregar paréntesis, y así me queda más ordenada la operación. Tenemos la primera fracción, aquí tenemos multiplicación. ¿Podemos simplificar algo? Sí. ¿Qué podemos 3 con el- simplificar? El 9 con el 3. El 9 con el 3. ¿El 9 en cuánto me quedaría? En 3. En 3. ¿Y el 3 en cuánto queda? En 1. En 1. Multiplicamos hacia el lado. 3 por 1 sería 3. Y 16 por 1, 16. Resolvemos el segundo paréntesis. Voy a mantener el menos afuera. ¿Puedo simplificar algo acá cruzado? No. No se puede simplificar nada, por lo tanto multiplicamos. 1 por menos 3. ¿Cuánto da? Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Y 2 por 4? 8. 8. Menos por menos, ¿en qué se va a transformar aquí? Más. En más. Y tenemos menos 1. Entonces tenemos 3/16 más 3/8 menos 1. Voy a borrar aquí un más para que nos quede un solo más. ¿Qué hacemos ahora? Amplificar. Los denominadores. Amplificamos. ¿Qué fracción vamos a amplificar? La de 3/8. 3/8, ¿cierto? Porque tenemos denominador 16 y 8, y como el denominador menor, al amplificarlo, me puede dar 16, no es necesario que yo amplifique cruzado. Por lo tanto, vamos a amplificar la segunda fracción, ¿por cuánto? Para que me dé 16, 2. por 2. Y el 1 lo vamos a partir por 1, ¿y por cuánto lo vamos a amplificar? Por 16. Por 16. Hasta acá, ¿hay alguien que se haya perdido en alguna parte? Yo, Dígame, Benjamín, ¿en qué parte se perdió? en el comienzo, cuando empezaban a hacer como todos esos paréntesis con multiplicaciones, Ya, pero esta parte que nosotros aquí transformamos y llegamos acá, ¿lo entendió? ¿O también se eso, perdió? eso sí, eso sí, eso sí. Ah, no, eso sí lo entendí, que había que pasar de división a la multiplicación cruzada. Ya, entonces desde Entonces, aquí ahora se se lo perdió multiplicamos, hasta ¿cierto? llegar abajo. Ya, Benjamín, lo que hicimos acá fue que agregué estos paréntesis, pero ustedes si quieren pueden trabajar sin paréntesis. Yo solamente lo hice para que se viera más ordenado.
lo que hicimos aquí en la primera parte fue que como había una multiplicación, recuerden que siempre antes de multiplicar lo ideal es que ustedes simplifiquen. ¿Qué simplificamos? El 9 y el 3. Recuerden que siempre pueden simplificar hacia abajo, cruzado, nunca hacia el lado. Entonces simplificamos el 9 y el 3 por 3, y este nos quedó en 3 y este en 1. Luego lo que nos quedó lo multiplicamos hacia el lado, entonces nos queda 3 por 1, 3, y 16 por 1, 16. Lo mismo hicimos en el segundo paréntesis. En el segundo paréntesis no se podía simplificar nada, por lo tanto se multiplicó hacia el lado. 1 por menos 3 daba menos 3, y 2 por 4 nos daba 8. Pero como teníamos menos por el menos de afuera, esto se transformó en más. Y luego nos quedó menos 1, ¿ya? Ahora, lo que hacemos es igualar denominador. Tenemos denominador 16 y denominador 8. Recuerden que los que no saben hacerlo de manera amplificando, lo que pueden hacer es que tienen que recordar que se hacían unas tablas para buscar mínimo común múltiplo. ¿Cómo se hacían? Con factores primos. Partíamos con los números menores. Por ejemplo, con el 2. Bajamos el 1 y decimos el 2 en el 8, ¿cuántas veces alcanza? 4 veces. El 2 en el 16, 8 veces. Sigo con el 2 en el 8, 4 veces. Después 2 y 1. Mantengo el 2 y sería el 2 en el 2, 1 y el 2 en el 4, 2. Y el 2 finalmente, y luego lo que se hace es que todo esto se multiplica. Y esto me va a dar mínimo común 16, que es lo mismo que hicimos recién acá. ¿Ya? Ahora, mantenemos entonces la primera fracción, que sería 3/16, más, multiplicamos 3 por 2 nos da 6, y 8 por 2, 16, menos 1 por 16 da 16, y 1 por 16, 16. Sumamos o restamos los numeradores, y recuerden que el denominador se mantiene. Tendríamos 3 más 6, 9, y 9 menos 16, ¿cuánto es? Menos 7. Menos 7. ¿Se puede simplificar algo? No. No se puede, ¿cierto? Por lo tanto, la I va a valer menos 7, 16avos. ¿Necesitan que hagamos uno más o seguimos avanzando? Chiquillos, Profe, Esta tengo clase, uno más. ¿alguien necesita que hagamos uno más? Sí, profe, por favor. Ya. Acá lo importante es que ustedes se manejen con las operatorias con fracciones y no van a tener ningún problema. Pero los que no recuerden la operatoria con fracciones, puede que ahí a lo mejor se les complique un poco más. Vamos a ver. Reemplazamos por menos 2/3 ahora. Tenemos G de menos 2/3 es igual menos 2/3 al cuadrado partido por 3 menos 0,5, que lo voy a reemplazar al tiro por un medio, por menos 2/3. Menos 1. Chiquillos, como esta guía se entrega, cuando ustedes evalúen cada uno de estos, necesito que ustedes coloquen el desarrollo de cada uno de estos como lo hicieron para poder reemplazar. No me sirve que solo me coloquen los valores acá. Profe. Recuerden que la guía debe llevar el desarrollo. Dígame, Fernando. Profe, lo que pasa es que eso le iba a preguntar, si yo hago el desarrollo en mi cuaderno, ¿puedo mandarle fotos solo del desarrollo o tengo que hacer como la guía completa en el cuaderno? La idea, a ver, una opción que ustedes tienen es que impriman la guía, pero obviamente aquí no les va a alcanzar todo. Entonces lo van a tener que hacer en una guía, en una hoja anexa, lo que es reemplazar. Ahora, al alumno que le complique imprimir, puede reemplazar, ¿cierto?, todos estos valores, hacer toda la guía en su cuaderno, ningún problema, pero además tiene que dibujar esta tabla y va colocando después los valores. ¿Ya? No, es que a mí no me complica imprimir, si yo puedo, pero si por ejemplo yo tengo la guía impresa, ¿tengo que volver a escribirla en el cuaderno para mandarle el desarrollo o puedo solo hacer el desarrollo?
No, en tu cuaderno, si tú imprimes la guía, acá completas los valores que corresponden y en tu cuaderno solamente me colocas el desarrollo de todo lo que hiciste. Ah, ¿Ok? ya ¿Para entendí. qué hacer Gracias. doble trabajo? Esto es solamente para los alumnos que no impriman, porque recuerden que no es requisito imprimir todas las guías, sino que pueden ustedes trabajar en su cuaderno en hojas blancas o cuadriculadas. Para los Sí, en la alumnos guía, que no imprimen la guía, tienen que dibujar la tabla en su cuaderno. ¿Ya? Ya, en la chiquillos. guía de propiedades yo hice toda la guía en el cuaderno y la tenía impresa, pero igual se la voy a mandar así porque no sabía cómo hacerla, si hacer solo el desarrollo y después dejar la respuesta en la hoja o hacer toda la guía de nuevo. Sí, no se preocupe. Además que recuerde que la guía número 1 no se enviaba. Así que eso les sirve a ustedes para desarrollarlo y para reforzar. Pero la guía 1 ustedes no es necesario que la suban al clase. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Veamos con g de menos 2/3. Resolvemos primero la potencia que tenemos en el numerador. Menos 2/3 al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿Cuál sería el resultado? Más 4. ¿Menos 4 o 4? 4. 4. Nos daría 4 ¿cuánto? Partido 9. 4 novenos, porque tenemos 3 al cuadrado. Y vamos a invertir inmediatamente este número, que estaba partido por 1, por lo tanto me queda por 1/3. ¿Ya? Menos 1/2 por menos 2/3. Si resolvemos esto, si resuelvo esta parte de acá, ¿cuánto nos daría? ¿Podemos simplificar algo en esta multiplicación? Sí. ¿Qué podemos simplificar? El 2 con el 2. 2 con El el 2 2. con el 2, ¿cierto? Que nos quedaría en 1 o en 0. En 1. En 1, porque recuerden que cuando simplificamos nunca queda 0. Y nos quedaría 1 por menos 1, nos daría menos 1. Y 1 por 3, 3. Menos por menos nos va a dar más. Luego tenemos menos 1. Si seguimos resolviendo acá, tenemos esta primera fracción, que es una multiplicación. ¿Podemos simplificar algo acá? No. Multiplicamos hacia el lado, 4 por 1, 4. Y 9 por 3 sería 27. Más 1/3, menos 1. Podemos acá igualar denominador. ¿Cuál va a ser nuestro mínimo común múltiplo? El 27. 17. El 27. Por lo tanto, la segunda fracción, ¿por cuánto la vamos a amplificar? Por 9. 9. Por 9. Y la tercera, Por Por 27. por 27. Entonces nos quedaría 4/27 más 1 por 9 sería 9. Y 3 por 9, ¿cuánto nos da? 27. 27. Menos 1 por 27, 27, partido por 27. ¿Eso qué sería? 4 más 9 nos da 13, y 13 menos 27, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto sería 13 menos 27? 14. 14. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Y eso se mantendría con el 27. ¿Podemos simplificar algo acá? No. Entonces nos quedaría menos 14 partido por 27. Y así lo tienen que hacer con cada uno de estos puntos. ¿Ya? Recuerden que para el siguiente, donde tienen t, cada uno de estos vale t en vez de la x, entonces reemplazan acá y van encontrando el valor de cada uno. ¿Ya? Esa entonces es la segunda parte que ustedes tienen que hacer con las tablas. Y luego tenemos la tercera parte, donde van a tener que graficar, igual como lo hicimos la semana pasada. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Van a tener que evaluar cada uno de estos puntos, que lo que tienen que hacer es lo mismo que hicimos nosotros recién, que es reemplazar. Por ejemplo, menos 4, si x vale menos 4 y nuestra función es
x cuadrado. Aquí debería ir un más. Si nuestra función es x cuadrado y tenemos menos 4, ¿cuánto vale el y? ¿Cuánto valdría de reemplazar? 16, menos 16, no estoy segura. 16. ¿Menos 16? 16. No. 16 positivo, porque ustedes, ¿cómo van a reemplazar? Ustedes dicen f de menos 4 y tienen que colocar siempre paréntesis. Paréntesis menos 4 al cuadrado. Entonces eso les va a dar 16 positivo. En la primera era menos 5 y aquí debería ser más 25. Lo que pasa es que ¿por qué sale menos 25? Porque como esta tabla aparecía con el menos x cuadrado, aparece como menos 25, pero este primero debería ser más 25, para que ustedes cuando lo resuelvan lo corrijan ahí, ¿ya? ¿Y Y cómo sé aquí cuándo igual va vale sin más 25. ¿Cómo? ¿Cómo sé cuándo va sin paréntesis? ¿Cómo sabe cuándo va sin paréntesis? Porque para que vaya sin paréntesis tendría que a lo mejor ir así, mira. En esto, cuando sale un x cuadrado y tú tienes que reemplazar un x, siempre va a ir paréntesis. ¿En qué tienes que tener cuidado? Cuando, por ejemplo, es menos x cuadrado. Porque cuando es menos x cuadrado, si bien tú vas a colocar paréntesis, el menos de afuera queda acá. Entonces tú vas a resolver primero el paréntesis, que te va a dar 16, y vas a tener que agregar el menos de afuera. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya, entonces, chiquillos, para que recuerden al ustedes resolver, esto de aquí es más. Este es más x cuadrado y este da más 25. Aparece así como menos 25 porque esta tabla equivalía a un f de x de menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, reemplazamos menos 5 al cuadrado nos da más 25, por lo tanto el primer punto a graficar es menos 5, más 25. Es decir, yo vengo acá, recuerden que este es el x, y estas son las ordenadas que son las y tenemos menos 5 en la x y más 25 en la y. Por lo tanto, tenemos que aquí subir del menos 5, aquí tenemos 24, 25, 26, 27. Entonces aproximadamente el punto quedaría por aquí. Ese sería nuestro primer punto. En la segunda tenemos menos 4, la x, y la y vale 16. Colocamos aquí el par ordenado y nos ubicamos acá. X menos 4 y 16. Tenemos menos 4 aquí, tenemos el 15 y el 16 aproximadamente acá. Con el tercer punto lo mismo. Si vale menos 3, reemplazamos menos 3 al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto daría menos 3 al cuadrado? 9. 9. Por lo tanto, el par ordenado sería menos 3,9. Nos ubicamos aquí en el menos 3 y en el 9. Luego dice menos 2. Si x vale menos 2, ¿cuánto valdría la y? 4. 4. Entonces tendríamos que cuando vale menos 2, la y vale 4. Nos ubicamos acá x menos 2 y subimos al 4. Con menos 1 al cuadrado, 1. 1. Por lo tanto, para ordenado menos 1,1. Nos ubicamos acá y el 1 aproximadamente quedaría por ahí. Tenemos 0. 0 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 0. 0. Por lo tanto, tenemos el punto 0,0, que sería aquí. En el siguiente tenemos 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? 1. 1. Profesora, Dígame. cuando tenga que hacer la guía esta, ¿necesariamente tengo que anotar igual el procedimiento de todo o no? O así no vale con los números, así sin procedimiento. Es que mira, donde sea necesario tienes que hacer el procedimiento. Por ejemplo, en el ejercicio anterior hicimos evaluar cada punto. Como eso implica No, sí sé. desarrollo, tienes que hacerlo. Pero por ejemplo, en No, sí sé. esta, que tú puedes hacerlo de forma mental y no es necesario porque no hay más operaciones, no hay más números al lado del x cuadrado, ustedes pueden perfectamente aquí completar la tabla y graficar. ¿Ya? En el siguiente, si vale 2,
¿Cuánto sería 2 al cuadrado? 4. 4. Entonces, si x vale 2, la y vale 4. Entonces me ubico acá en la x2 y acá en el 4. Aproximadamente por ahí. Si vale 3, 3 al cuadrado sería 9. Entonces tenemos que 3 vale 9 acá. Si vale 4, 4 al cuadrado. 16. 16. Por lo tanto, si vale 4, tenemos que vale 16. ¿Y si vale 5? 25. 25. Si vale 5, 25, por lo tanto nuestro punto sería 5,25. Nos ubicamos acá y tenemos acá. Si se fijan, las ramas son simétricas. Las ramas de una parábola siempre son simétricas. Así como se abre hacia la izquierda, se va a abrir hacia la derecha. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que hacer después es unir estos puntos y tienen que formar la parábola. Ahora, recuerden, aquí a mí no me va a quedar muy perfecto al unir los puntos, pero a ustedes les tiene que quedar como una curva. Eso es lo importante. Que no les quede como una V, sino que les quede como una curva que vaya aquí uniendo todos los puntos. ¿Ya? No tiene que quedar como una V aquí abajo, porque a veces los alumnos al graficar me dejan la gráfica así, y así no corresponde. Tiene que quedar con la curvita abajo. ¿Ya? Y eso ustedes van a tener que hacer en los siguientes ejercicios, que va a ser la segunda, que ahí la tienen con menos x cuadrado, donde si dice menos x cuadrado, ¿hacia dónde debería abrirse la parábola? ¿Hacia dónde debería abajo. abrirse? Hacia abajo. Y tenemos la tercera, que dice 16 menos t cuadrado.